Escuchando las alabanzas de nuestros hermanos también nos regocijamos, ¿cierto? Y recordamos con estas hermosas letras de las verdades escritas en su palabra. Así que damos gracias al Señor por ello y voy a invitarles a que podamos leer nuevamente en los versículos que fueron de meditación en el devocional, en el Salmo 139. Y ahora vamos a participar todos, les invito a que podamos leer todos alternadamente, ¿cierto? Los versos 1 al 14, Salmo 139. Leo yo el primero, ustedes el segundo, y así continuamos hasta leer todos juntos el verso 14 de este Salmo. Puestos en pie, entonces les invito a que podamos leer esta porción bíblica. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa que la ciencia y mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, nuevamente vamos ante tu presencia, Señor. En esta oportunidad, Señor, para agradecer, Señor, esta oportunidad que también nos das de estar en tu templo, Señor, y de escuchar de tu palabra. Te rogamos, Señor, misericordiosamente que hables a tu pueblo, Señor. Que puedas llegar a través de esta tu palabra, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor, de nuestras mentes, y provocarnos, Señor, en actos de amor, Señor. En actos, Señor, que reflejen, Señor, también esta fe, Señor, que nos has podido mostrar. Ruégote, Señor, que despejes de nuestras mentes, Señor, cualquier preocupación, Señor, cualquier distracción que nos pueda alejar, Señor, de escuchar tu palabra, de entenderla y por sobre todo, Señor, obedecerla. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y también pronto, Señor, a predicar esta tu palabra. Guía mis labios, Señor, y aleja cualquier engaño, Señor, cualquier orgullo también de mi ser. Por lo menos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Tal como lo había dicho nuestro hermano Manuel, ¿cierto? Y como ustedes lo han podido apreciar, en estos domingos se viene estudiando la palabra del Señor en torno a conocer al Dios que adoramos, ¿cierto? Esta es una maravillosa oportunidad, ¿cierto?, de retomar enseñanzas que son fundamentales y, por no decirlo así, rudimentarias también para el conocimiento de nuestro Señor. Y hemos aprendido algunos atributos, ¿cierto?, que le hemos llamado también, como lo decía nuestro pastor Luis Apolo, perfecciones de Dios, ¿cierto? Generalmente uno en los estudios que puede encontrar o puede estudiar los encuentra como atributos, pero es
es mucho más, ¿cierto?, preciso poder decir también sus perfecciones. Así que vamos a seguir estudiando, ¿cierto?, estas perfecciones, cualidades de nuestro Señor, pero no obstante, ¿cierto?, siempre debemos reconocer que no son comprensibles completamente, ¿cierto?, no podemos captarlas del todo, porque no poseemos estas perfecciones y por lo demás tampoco podríamos alcanzarlas. Son algo que ni siquiera podríamos de alguna forma alcanzar. Así que en esta nivelada, ¿cierto?, de alguna forma de humildad que también tenemos que presentarnos ante el Señor, debemos reconocer estas cosas. Y por lo tanto, ¿cierto?, siguiendo con esta serie de mensajes, conociendo al Dios que adoramos, hoy nos corresponde conocer y meditar en nuestro Dios, que es un Dios omnipresente y omnisciente. Y creo que es válido que podamos definir, ¿cierto?, estos conceptos antes de continuar, ¿cierto?, con el análisis de estos salmos y claramente, ¿cierto?, también la profundización y aplicación que tendremos con cada uno de ellos. Cuando hablamos de omnisciencia, cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con que dice el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de Dios. Y la segunda acepción dice conocimiento de muchas ciencias o materias. Claramente aquí hay una especie de contradicción, porque se lo atribuye a Dios y por otro lado, ¿cierto?, le rebaja de alguna forma el concepto en sí, atribuyéndolo a algo más general. Y según el diccionario bíblico de Douglas Merrill, dice que es el atributo por el cual Dios, en forma perfecta y eterna, conoce todo lo que puede ser conocido, pasado, presente y futuro. Creo que es una definición mucho más clara, ¿cierto?, y mucho más precisa de lo que sería la omnisciencia de Dios, ¿cierto? En muy sencillas palabras, podríamos decir que lo sabe todo, ¿cierto? Dios lo conoce todo, pero, ¿cierto?, en este caso no es solamente un todo, sino que pasado, presente y futuro. Y respecto de la omnipresencia, ¿cierto?, también el diccionario de la Real Academia Española dice que es la presencia a la vez en todas partes, en realidad condición solo de Dios. También, ¿cierto?, en los dos casos de las dos definiciones encontramos que incluso el diccionario de la Real Academia Española a estos dos atributos, a estas dos cualidades, ¿cierto?, se las atribuye solo a Dios. Y la segunda acepción en el mismo diccionario dice presencia intencional de quien quisiera estar en varias partes y acude deprisa. También rebaja de alguna forma el concepto, en algún minuto dice que es solo de Dios, pero también una cosa intencional de alguien de estar en varias partes a la vez. Y el mismo diccionario bíblico de Douglas Merrill dice atributo de Dios en virtud del cual Él llena el universo en todas sus partes y está presente en todos los lugares al mismo tiempo. No parte, sino en la totalidad, Dios está presente en todo lugar. Ese también es un concepto mucho más claro, ¿cierto? Y que claramente vamos a ver que tiene mucha relación con lo que nos dice la Escritura. Así que también nos quedamos con este último concepto. Ahora, ya que conocemos, ¿cierto?, lo que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que veremos a continuación, quiero dejarles planteada una pregunta. Si sabemos que Dios es omnipresente, ¿ustedes creen que Dios está en el infierno también? Les dejo planteada esa pregunta para que la mediten, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿cierto?, si es posible también responderla con lo que hemos leído, ¿cierto?, y lo que vamos a hablar de las Escrituras. Así que les dejo ahí esa inquietud para que queden meditando también. Bien, vamos de lleno a lo que son estos versos del 1 al 14 del Salmo 139. Y en los versos 1 al 6, ¿cierto?, podemos ver claramente la omnisciencia de Dios. Aquí, ¿cierto?, el rey David escribe al respecto de una situación, ¿cierto?, como él la estaba viviendo, percibiendo, y nos declara la omnisciencia de Dios. Algunos dicen que Dios es omnisciente debido a que está presente en todo lugar. Es decir, porque como está presente, entonces sabe lo que pasa en cada momento y en cada lugar, refiriéndose, ¿cierto?, a la omnipresencia, que porque es omnipresente, entonces en base a eso Dios es omnisciente también. Como cuando decimos, ¿cierto?, que nadie nos puede engañar porque nosotros estuvimos en ese lugar, nosotros lo vimos y lo escuchamos.
¿cierto? Cuando alguien nos pregunta algo y queremos de alguna forma fundamentar nuestra opinión al respecto de una situación. Pero este pensamiento está errado respecto de la omnisciencia de Dios, dado que solo podría entenderse que Dios conocería el pasado y el presente, porque estuvo en el lugar, ¿cierto? Y está en ese lugar. Pero en realidad, ¿cierto? Lo que nosotros encontramos en estos versículos es que el Señor no solamente conoce nuestro presente, sino que también nuestro pasado y futuro, todo lo que existe y existirá. Por lo tanto, la omnisciencia de Dios abarca, como habíamos dicho, el pasado, presente y futuro. No solo porque Él está ahí, lo conoce, sino que aún las cosas que aún no han sucedido. Ejemplos en la Biblia tenemos muchísimos, en donde Dios anticipa el resultado independiente de las cosas que puedan pasar, desafiando la probabilidad, ¿cierto?, estadística, y sin importar lo que hagamos, ¿cierto?, lo que queramos hacer intencionalmente, Dios sabe los posibles resultados y establece su propósito. En este último, ¿cierto?, corresponde a la omnipotencia, cuando Dios interviene, ¿cierto? Y esto, ¿cierto?, lo veremos el próximo domingo, dejaremos ese tema pendiente, ¿cierto?, para el próximo domingo, en donde nuestro pastor, ¿cierto?, va a ampliarnos respecto de lo que es la omnipotencia de Dios. Pero respecto de la omnisciencia, podemos recordar muchos versículos. La verdad que cuando uno busca cierta información de la omnisciencia de Dios, del conocimiento de Dios sobre el futuro, la Biblia está llena de aquello, ¿cierto? Para muestra de un botón podríamos hablar de todas las profecías que, ¿cierto?, Él dejó a su pueblo y que todas se han cumplido conforme a su voluntad. Y tal cual Él, de alguna forma, es errado decir predijo, porque en realidad no es una predicción, es un hecho que Él anticipa. Por lo tanto, las profecías ya serían una muestra de su omnisciencia. No obstante, vemos que no solamente Él ha anticipado profecías, ¿cierto?, respecto de su pueblo. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, en Isaías 46:10 dice: que anuncio lo que por venir desde el principio, y desde el antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Claramente, ¿cierto?, aquí nuestro Dios, hablando en la profeta Isaías, ¿cierto?, muestra cuál es su poder respecto de intervenir y de conocer también el futuro. En Daniel, capítulo 2, versículo 28 dice: mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. ¿Cierto? Recordemos que ahí, ¿cierto?, también el profeta Daniel lo que hace, ¿cierto?, es interpretar, y no solamente interpretar, sino que mostrarle el sueño que nadie podía revelarle, porque recordemos, el rey Nabucodonosor había soñado algo, se le había olvidado ese sueño, ¿cierto?, y le pidió a todos sus sabios que primero le hicieran recordar cuál era el sueño y después interpretarse. Solamente Dios, ¿cierto?, sabe las cosas futuras, y por eso el profeta Daniel pudo recordar este sueño por lo que Dios le reveló, ¿cierto?, y no solo eso, sino que interpretarlo. En Génesis 41:25 dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Claramente, ¿cierto?, también otra intervención, ¿cierto?, de nuestro Padre Celestial a través de un sueño, esta vez a Faraón, ¿cierto?, donde recordamos la historia, ¿cierto?, que José interpreta este sueño y claramente le muestra al Faraón, ¿cierto?, lo que iba a suceder, porque Dios así lo había establecido. Dios conocía el fin de esta nación y del mundo conocido en ese minuto. En Éxodo capítulo 3, versículos 19 al 20 dice: mas yo seré el rey de Egipto, no os dejará ir sino por mano fuerte. Empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. Eso al principio. Claramente, ¿cierto?, el Señor sabía qué iba a pasar con el faraón, ¿cierto? A pesar de todas las plagas o todas las intervenciones que iba a tener Moisés y Aarón con Faraón, Faraón se iba a negar, ¿cierto?, de dejar ir a su pueblo. Él sabía este desenlace, por lo tanto no era algo desconocido para nuestro Dios, y se lo menciona, ¿cierto?, aquí a Moisés. En Miqueas
capítulo 5, versículo 2 dice: Mas tú, Betlén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Claramente, ¿cierto? Esta es la profecía de nuestro Salvador, ¿cierto? Jesús, el Mesías, que ya, ¿cierto?, años atrás, antes de su nacimiento, era profetizado, ¿cierto?, que en Belén, ¿cierto?, iba a venir, de ahí iba a venir la salvación, desde, ¿cierto?, la tribu también de Judá. Referente a este último versículo, es increíble la cantidad de profecías que hay respecto del nacimiento y de la muerte del Señor Jesús. Muchos podrían alegar, ¿cierto?, o indicar que es una casualidad, pero fijémonos en lo que cita el libro Evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell, en donde él a su vez cita a otro pastor que es un matemático, que fue un matemático en verdad, Peter Stoner, que habla en la revista La Ciencia Habla de Moody Press en 1963, o sea, se va hartos años atrás, para mostrar que la coincidencia se elimina por la ciencia de la probabilidad respecto de todas las profecías de nuestro Señor Jesús. Stoner, ¿cierto?, este pastor, dice que usando la ciencia moderna de la probabilidad, ya no tan moderna, ¿cierto?, los chiquillos ya estudian probabilidad hace harto rato ya, la referencia, ¿cierto?, incluso sobre 8 profecías, tomando solamente 8 profecías. Recordemos que hay muchas más profecías respecto a nuestro Señor, pero si tomasen 8 profecías, encontraremos que la probabilidad de que cualquier hombre que haya vivido hasta nuestros tiempos y haya cumplido solo 8 profecías es de 1 entre 10 elevada a la 17. Esto es una potencia, ¿cierto?, que es un número de un 1 con 17 ceros. Y si lo quisiéramos, yo ni siquiera lo pude leer, lo tuve que buscar, serían 100.000 billones. Es decir, 1 entre 100.000 billones está la posibilidad de que una persona cumpla 8 profecías como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, claramente no podemos ignorar que Dios conoce el resultado final, ¿cierto?, y exacto de todo. Las matemáticas son solo un apéndice que ejemplifican la verdad que se nos ha revelado. Las matemáticas no fundamentan a la Escritura, sino que son un ejemplo más de que realmente lo son y son la verdad. Y por lo tanto que Dios es omnisciente. Ahora, que sabemos, ¿cierto?, y hemos un poquito repasado, ¿cierto?, que es la omnisciencia, vemos en la Escritura, ¿cierto?, que está avalada. Ahora fijémonos en lo que dice el salmista, porque esto lo hemos visto, ¿cierto?, en cuanto a conceptos, pero lo que dice el rey David de esta omnisciencia, dice que conoce todo al respecto de sus hijos. Dios sabe y cuida activamente a sus hijos. ¿Cómo no emocionarnos, hermanos, cuando experimentamos justamente lo que David dice aquí? Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú las sabes todas. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado esto? Que hemos dicho, tengo que orar por esta petición, voy a orar por esta necesidad que tengo, voy a hablar al Señor respecto de esto, y antes que lo digamos, antes que nos arrodillemos o vayamos en oración, el Señor responde. Cuán maravilloso es nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor. Desde los versos 7 al 12, ¿cierto?, nos encontraremos con la omnipresencia, ¿cierto? Esta definición que ya hemos dicho, ¿cierto?, que en términos muy simples, ¿cierto?, podríamos decir que Dios está en todo lugar. A continuación, ¿cierto?, en estos versículos el salmista cambia la cualidad, ¿cierto?, de nuestro Dios. Es decir, ahora se refiere a otra cualidad. Y ahora se hace a él mismo, ¿cierto?, David se hace un par de preguntas y se dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y claramente estas preguntas no aluden a que David se quería alejar de Dios, ¿cierto?, como igual profeta Jonás, ¿cierto?, que se quería alejar del propósito de Dios, ¿cierto?, y buscaba un lugar donde alejarse de alguna forma de él. Claramente esto no es así. Más bien, estas son preguntas retóricas, ¿cierto? Cuando hablamos de preguntas retóricas, es cuando se hacen preguntas para responder, ¿cierto?, y explicar una verdad en ellas mismas. Por lo tanto, en estas preguntas
lo que hace David, ¿cierto?, es declarar la verdad de un Dios omnipresente. Las respuestas, ¿cierto?, aluden que no hay un lugar donde nosotros podamos ir, en donde no nos encontremos con nuestro Dios, ¿cierto? No solamente incluso en un plano espacial, ¿cierto? Porque Él dice a los cielos, ¿cierto?, las profundidades del océano, ¿cierto?, ni lo ancho, ¿cierto?, ni lo alto, no nos podemos. Al lugar donde vayamos, el Señor está ahí, pero ni siquiera solamente en un plano espacial, sino que también no hay nada que pueda opacar su presencia, tal como lo indica, ¿cierto?, en el caso de la oscuridad, cuando habla, ¿cierto?, de que nada podrá, ¿cierto?, a cubrir o encubrir, como dice ahí, ¿cierto?, a nuestro Dios. Ciertamente nosotros en una noche oscura, ¿cierto?, no somos capaces de vernos ni los pies, incluso hay situaciones donde está la oscuridad que no nos logramos ver los pies. Y no sé cuántos han experimentado esto en el exterior, porque cuando estamos dentro de la casa y se corta la luz, por último andamos tanteando y sabemos dónde está todo, sabemos que para allá está la pieza, para el otro lado está el comedor y pues nos podemos mover. Pero no sé si les ha pasado y han tenido la oportunidad de estar en un lugar totalmente a oscuras y que sea el exterior, donde no conocemos lo que hay a nuestro alrededor. Yo me acuerdo muy bien en unas misiones juveniles que tuvimos en Chirre, estando con los hermanos y los jóvenes. Nuestra hermana, ¿cierto?, la mamá de nuestra hermana Priscila, nos tenía un lugar, ¿cierto?, para habitar a los jóvenes. Los varones, ¿cierto?, teníamos un lugar alejado de la casa y teníamos que atravesar un campo. Y nos tocó un par de noches que había una oscuridad pero tremenda, porque la luna estaba tapada y las estrellas con nubes. Y veíamos a lo lejos, ¿cierto?, una luz que era la casa donde estábamos, pero mirábamos los pies y apenas nos podíamos ver. Y era tal que si nosotros nos fijábamos en el piso, nos desviábamos del camino donde teníamos que ir, y si nos fijábamos en la luz que estaba a lo lejos, nos tropezábamos y era tremendamente desconcertante al final donde estábamos y lo que estábamos pisando. Por lo tanto, es difícil andar en oscuridad, claramente, ¿cierto? Y en ese tipo de oscuridad. Ciertamente, ¿cierto?, nosotros en una noche oscura no somos capaces, ¿cierto?, de movernos bien. Pero a diferencia de esa oscuridad que a nosotros nos rodea, a nuestro Dios en la oscuridad no le puede cubrir, dice aquí Salmos. Al contrario, su luz atraviesa toda oscuridad. Tal como la noche se convierte en el día cuando el sol aparece, podríamos parafrasear, ¿cierto? El Señor no puede ser cubierto por tinieblas, al contrario, Él las despeja todas. Recordemos entonces algunos versículos de la Biblia que también nos revelan la omnipresencia de Dios. Allá en el libro Primero de los Reyes, capítulo 8, versículo 27 dice: Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿cierto? El Señor está en todo lugar, ¿cierto? Y nada le puede contener de alguna forma. También en el libro de los Salmos, en el Salmo 113, los versos 4 al 6, dice: Alto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Cierto? El Señor habita también en todo lugar. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, gozarás sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Hay un cántico, ¿cierto?, en base a este versículo también, y que el Señor está también junto a nosotros siempre. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 25, el apóstol Pablo: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, prostrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Claramente, ¿cierto?, el Señor también está con nosotros. Así lo decimos también como lo dice la Escritura: donde hay 2 o 3 congregados, Él está en medio también de nosotros. Y finalmente, el versículo que vamos a revisar de su omnipresencia en Amós, capítulo 9, versículos 2 al 3. Dice: aunque cavasen hasta el infierno, allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del camello, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos,
en lo profundo de la mar, allí mandaré a la culebra y morderálos. Cuando Amós habla del infierno, el hebreo que se ocupa aquí es Seol, que es la misma palabra que se menciona en Salmo 139:8, cuando leíamos abismo, también se refiere a Seol, y es indicada para llamar el lugar de muerte, generalmente la sepultura, ¿cierto?, que está bajo tierra, pero también asimismo se refiere al infierno. Entonces, incluso, ¿cierto?, en el infierno o delante de la presencia del ¿cierto?, Él está, el Señor ahí. Entonces queda respondida la pregunta desde el principio, ¿cierto? Si está la presencia de Dios en el infierno, así es, así está. Amós 9:2-3, por si alguno estaba buscando ahí, escuché algunas Biblias buscando. Claramente esto no corrompe su santidad, no le hace pecador, ni tampoco tiene comunión con quienes están en el infierno. Por si alguno podría pensar así, ¿cómo Dios está en el infierno? Si ahí está lleno de pecado, ¿cierto? Claramente, ¿cierto? Dios no comulga con el pecado, pero su presencia está ahí. O como dicen algunos entendidos también, el infierno está en presencia de Dios. Entonces, recordemos solo a modo de ejemplo, como para afirmar también lo que estábamos diciendo, de que a pesar de que Dios está en presencia, ¿cierto?, en el infierno, no comulga ni tiene relación con el pecado. Recordemos a modo de ejemplo lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a este mundo no hizo pecado, ¿cierto? Vivió en santidad, valga la redundancia. Aún así, vivió en esta tierra con pecadores como tú y como yo. Entonces, el Señor, a pesar de estar en este mundo rodeado de pecado, no hizo pecado, Él fue santo. Lo mismo pasa con nuestro Dios, ¿cierto?, y su omnipresencia. Está en el infierno, pero no comulga con el pecado, ¿cierto?, estando ahí. Ahora, la pregunta de cajón, como se dice, ¿cierto? ¿Por qué nos sentimos solos como cristianos si la presencia de Dios está en todo lugar? La respuesta está en la misma alegoría del vaso de barro y su glorioso contenido, que estudiábamos este jueves recién pasado, de lo que el apóstol Pablo les explicaba a los corintios. El problema no está en el contenido, más bien en el frágil vaso. De igual forma, muchas veces nos sentimos solos porque nuestra comunión con Dios se ha distanciado. Nosotros hemos dado lugar al desánimo, a las dudas y a los temores. No digo que sea fácil, claramente. Como muestra de un botón también, ¿cierto? Elías, luego de ser actor principal en un milagro hecho por Dios, pasó por una depresión, por los síntomas que nos describe la Biblia. Pero por esto es que debemos claramente y constantemente reflexionar sobre nuestra comunión con Dios, animarnos que no estamos solos y que debemos ser conscientes de su presencia. Finalmente, hermanos, en los versos 13 y 14 dice aquí, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No ahondaremos más en estos versículos porque muestran la omnipotencia de Dios, así que ese es tema para nuestro pastor. No quiero hacer spoilers, ¿cierto?, de lo que vendrá la próxima semana, pero sí agregaré que en la perfección de Dios, ¿cierto?, estas cualidades generalmente las vemos trabajando en conjunto, ¿cierto? No vemos, ¿cierto?, su omnipresencia solamente, no vemos su omnisciencia presente solamente, ni su omnipotencia, que estudiaremos la próxima semana. Y por lo tanto, Él actúa, ¿cierto?, a su voluntad, estando presente, sabiendo lo que va a pasar, Él actúa, ¿cierto?, y aplica su omnipotencia. Y que claramente, ¿cierto?, esto es lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones respecto de su soberanía. En conclusión, queridos hermanos, debería cambiar nuestra percepción y forma de vida. Si recordamos que Dios lo sabe todo y está en todas partes, pues cuando estemos en aflicción, cuando no podemos decir que Él no sepa lo que estamos pasando, incluso lo que sentimos, si Él lo sabe todo, porque sí lo sabe.
No podemos decir que no está a nuestro lado. Él siempre está presente. Y no solo está, sino que nos ayuda y disipa las tinieblas que podrían cubrirnos. Por otra parte, no tan agradable quizás, ¿cómo podemos pecar sin que lo sepa? Y aún más vergonzoso, ¿cómo pecaremos sabiendo que Dios está allí también? Dios nos ayuda a ser conscientes de su presencia y conocimiento, y gocémonos de nuestro Dios personal e infinito, porque cuida de sus criaturas y su ser no tiene límites. Querido amigo, que aún no eres salvo por la gracia de Jesús, podrías gozar de estos mismos cuidados si entregas tu vida a Cristo, no muriendo, sino arrepintiéndote por tus pecados que te alejan de Dios, y creyendo que Jesús te puede salvar por su muerte en la cruz. Si así lo haces y oras con fe, ya sabes que Dios te escucha y está a tu lado. Oremos al Señor. Amante Padre Celestial, vamos nuevamente a ti, a tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tú lo conoces todo, Señor, que sabes todo de nosotros, que estás presente, Señor, a nuestro lado. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque olvidamos, Señor. Porque nos desviamos, Señor, y olvidamos que tú estás presente en todo lugar, que tú lo sabes todo. Y a veces actuamos como que no supieras, como que no estuvieras. Perdónanos, Señor, porque nos olvidamos de quién eres, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad cada día, Señor, siendo conscientes de estas tremendas verdades, Señor. Y no solamente, Señor, para tener temblor y terror, sino que para, Señor, estar gozoso, Señor, de lo que tú haces constantemente con tus hijos. A pesar de tener todo, a pesar de conocernos tal cual somos, a pesar de estar cuando pecamos, Señor, tú tienes misericordia por tu Hijo Jesucristo. Y nos has mirado con misericordia y nos has dado por tu gracia esta salvación que no merecemos y que cada día, Señor, trabajamos muchas veces por no merecerla. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a proclamar y vivir conforme a estas verdades. Y también a aquellos que no te conocen, Señor, ayúdale, Señor, a poder entender, Señor, y gozarse, Señor, como nosotros nos gozamos, de tener un Dios, Señor, todopoderoso, que todo lo sabe, Señor, y que está en todo lugar. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Te rogamos misericordiosamente tu bendición y protección. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.